Hola a todos, buenos días, bienvenidos a este espacio de Hablemos de Gobierno Digital. Yo soy Tatiana Sánchez y hoy los vamos a estar acompañando con un tema del que muchos de ustedes nos han preguntado. Se trata de Cometa 2018 y para eso me están acompañando Enrique Cusma, subdirector de Gobierno Digital, y Alejandro Sarastre, director de Innovación de Impulsa. Hoy acuérdense que todos ustedes pueden hacernos preguntas a través de este Facebook Live y también con el numeral Hablemos de Gov Digital. ¿Y qué les parece si empezamos de una vez? Enrique, empiezo con los invitados, empiezo con Impulsa, con Alejandro. Alejandro, cuéntanos de qué se trata Cometa 2018. Bueno, gracias Tatiana, gracias Ministerio por invitarnos. Cometa es la primera iniciativa de innovación colaborativa del gobierno para generar soluciones de gobierno en línea. Es una primera iniciativa de la cual nos sentimos muy orgullosos de trabajar con el Ministerio y que va a permitir lograr que las entidades públicas puedan desarrollar sus trámites digitalmente. Bueno, y esto de mejorar los trámites digitalmente es finalmente mejorarle la calidad de vida al ciudadano. ¿Cuáles son esos objetivos que tenemos con Cometa, objetivos generales o específicos que tenemos con este proyecto? Ok, hay dos objetivos generales. El primero es permitirle a todas las entidades públicas que se presenten a este programa y usen la tecnología para solucionar estos retos de trámites. Y el segundo es dinamizar todo el ecosistema de tecnología y de innovación de Colombia. Bueno, estamos hablando de entidades, que esto es un proyecto que los acompaña y los ayuda a innovar. Entonces, Enrique, la pregunta siguiente sería, ¿cuáles son esas entidades que pueden acceder a Cometa? Gracias Tatiana, gracias Alejandro y buenos días a todos. Antes de responder quiero darles un poquito más de información sobre el proyecto porque realmente se enmarca dentro de una estrategia mucho más amplia que es justamente la de resolver todos los problemas y todas las dificultades que tienen tanto empresarios como ciudadanos en su relacionamiento o en la manera como acceden a los servicios y productos que prestan las entidades públicas. Hace un par de años nos dimos a la tarea de identificar cuáles son esas vueltas o cuáles son esas dificultades que más le duelen a las personas. Y en ese momento se identificaron 19 cosas, 19 trámites, 19 dificultades que tienen hoy en día las personas o las empresas, al momento de interactuar con las entidades públicas. Y dentro de esas 19 dificultades o trámites, pues hay unas que son muy comunes, que les resulta muy común a las personas día a día. Entonces probablemente muchas de las personas han tenido que vivir dificultades, por ejemplo, en la expedición del registro civil. El registro civil es un documento que desde el mismo momento en que uno nace, pues tiene que comenzar a procesar y que lo requiere posteriormente. Hace poco, por ejemplo, hablábamos con una persona que es funcionaria pública y tiene su hijo y está en etapa de definir su situación militar y lleva 2 años tratando de resolver la situación militar de su hijo, 2 años tratando de sacar una libreta militar y como esas problemáticas identifica uno el tema de historia laboral. Hoy en día uno no tiene acceso a su historia laboral. Al momento de pensionarse pues tiene que ir a cada una de las entidades, pedir la certificación y después la entidad tiene que ir y validar esa información. Como esos 19 problemas que el Ministerio tomó la decisión de actuar y de apoyar. Algunos de esos proyectos, de esos 19, los vienen desarrollando las propias entidades con sus recursos, bajo sus iniciativas, pero el Ministerio a través de Cometa le apostó a unas específicas y el Ministerio decidió, ok, vamos a ponerle recursos técnicos, recurso financiero, porque si no va a ser muy difícil resolver esos problemas y no podemos continuar con la misma situación. Entonces, en ese escenario, en este momento, el Ministerio está apoyando 8 proyectos, que son la meta de este año, y esos proyectos tienen que ver con el registro sanitario, el proceso que se surte ante el INVIMA, está la libreta militar, justamente, proceso que lidera la Dirección del Reclutamiento del Ejército Nacional. También estamos apoyando a la unidad de restitución de tierras, vamos a iniciar, apoyar ya directamente todo el proceso de restitución de tierras. Estamos apoyando al IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para mejorar el proceso de expedición del certificado catastral, por ejemplo. Estamos apoyando la gobernación de Cundinamarca y la gobernación del Quindío para que puedan intercambiar información relacionada con historia clínica entre sus hospitales, entre sus instituciones
públicas prestadoras de servicios de salud. Estamos apoyando la Gobernación del Valle en temas de pasaporte. La Cancillería ha hecho un esfuerzo enorme. La Cancillería es ejemplo hoy en día, digamos, de calidad de prestación de servicios, pero el reto ahora está en lo territorial. Entonces estamos apoyando también la Gobernación del Valle para mejorar todo el proceso de expedición de pasaporte a nivel regional. Bueno, recuerden que estamos en este espacio de gobierno digital y hoy estamos hablando de Cometa 2018. Algo que se preguntan muchas entidades es si pueden acceder a ser parte de Cometa, si tienen una idea para mejorar esos trámites y servicios, cómo o qué deberían hacer para ser parte de este proyecto. Les decía que hay 19 proyectos. Esos 19 proyectos, cada uno tiene un responsable, una entidad líder. Y Cometa en comienzo beneficia a las entidades que hacen parte de la ruta de la excelencia de estos 19 proyectos. Entonces es acotado, digamos, no está dirigido a cualquier entidad pública. Nos gustaría en algún momento apoyar otro tipo de iniciativas, pero pues dada la limitación de recursos y sobre todo lo que les decía al comienzo de apuntarle a lo más estratégico, a lo más crítico, pues hoy en día está enfocada o dirigida a las entidades que hacen parte de la ruta de la excelencia. Y por el lado de las firmas privadas, de la empresa privada, porque esta es la otra parte, digamos, una es la entidad pública que tiene una necesidad, un problema, pero el otro es cómo lo resolvemos, y ahí es donde entra todo el proceso de innovación, y ahí es donde entra el sector privado. Entonces ahí también existe la posibilidad de que empresas que quieran ayudar a resolver situaciones como estas, pues lo puedan hacer. Precisamente esa es la siguiente pregunta. Este proyecto se basa en una metodología que tiene como base la colaboración. Yo quisiera que Alejandro nos contara un poco más cuál es esta metodología y cómo la describen ustedes desde Impulso. Claro que sí. Entendemos la innovación colaborativa como el esfuerzo de dos partes para solucionar un reto, y eso fue precisamente lo que hicimos con este proyecto con el Ministerio TIC, y se identificaron estos retos que menciona Enrique y los lanzamos al aire, y varias empresas propusieron respuestas, y ahorita estamos en la construcción de esas soluciones junto con las entidades públicas y el solucionador, que es del sector privado. Entonces, pues no es una aproximación unilateral a la innovación o al reto, sino es un esfuerzo colaborativo. Entonces eso es lo bonito, digamos, de este proyecto. Enrique, y esa colaboración es muy importante para Gobierno Digital. El tema y el pilar de la colaboración es algo fundamental. Es central, de hecho es como un eje a partir del cual se están desarrollando todas las iniciativas, y se parte de un principio elemental o de un principio básico, y es que afuera las personas, las empresas, las universidades son los que tienen el conocimiento y tienen el interés para resolver problemáticas. Es decir, esto es un cambio de la manera en que finalmente los gobiernos hacen las cosas. Venimos de escenarios o venimos de experiencias donde las entidades públicas contratan a unos expertos que diseñan unos proyectos y están encerrados y finalmente están un poco alejados de lo que realmente ocurre en la realidad con los ciudadanos. Acá lo que quisimos fue, ayudemos, creemos un escenario donde también los privados nos ayuden a resolver problemas, porque allá es donde está el conocimiento. Ellos tienen otro tipo de ideas, otro tipo de información que nos puede ayudar justamente en la solución de esas situaciones, y no nosotros acá como gobierno encerrados pensando desde un diseño y cómo hacemos una implementación, cómo desarrollamos una solución, porque sabemos que pues, tenemos dificultades, limitaciones, y en este mundo mucho más, digamos, de economía digital, de gobierno digital, esa es una parte fundamental. También hay unos pilares que fundamentan este proyecto, y Alejandro, quisiera que nos contaras un poco más, porque finalmente partiendo de esos pilares es que se han desarrollado toda esta colaboración entre sector, TI, entre entidades, y se logra finalmente mejorar estos trámites y servicios para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Bueno, yo diría que los pilares son colaborar primero, ¿no? Todo este tema de colaboración, cooperar entre las partes. Digamos, aquí el modelo que diseñamos es que también el privado tiene que cooperar a la solución, entonces ponen en especie parte de la ayuda para generar esta solución. Co-crear, digamos que hoy
en día lo que dijo Enrique es totalmente cierto, que las soluciones tanto en las empresas como en las entidades públicas no están dentro de la empresa. Nos abocamos a un mundo completamente diferente hoy en día y todas estas respuestas, todos estos retos no necesariamente están en la cabeza de los funcionarios que están dentro de una entidad. Entonces aquí la invitación es a co-crear y finalmente pues a co-innovar. Yo creo que esos son como los pilares que habíamos como identificado y la meta que tenemos para dinamizar todo este ecosistema y pues tener unas entidades públicas más modernas donde podamos ir a hacer todos estos trámites y duremos menos tiempo y seamos al final un país mucho más competitivo. Bueno, recuerden que hoy estamos hablando de Cometa 2018 y pueden hacer todas sus preguntas aquí en este Facebook Live o con el numeral Hablemos de Gov Digital. Vamos a continuar con más de este tema y hablábamos de los recursos, que no todas las entidades pueden, digamos que acceder como tal a esto porque hay una priorización también por el tema de los recursos. Y Enrique, cuéntanos cuáles son esos recursos que ha puesto el Ministerio TIC para apoyar e impulsar estos trámites que queremos priorizar para los ciudadanos. Desde el punto de vista financiero, el Ministerio ha dispuesto una bolsa, en este momento tiene una bolsa de 7.400 millones de pesos para lograr la meta de los 8 trámites en este año. Esos son los recursos, digamos, con los cuales estamos apoyando directamente a estas entidades, pero también hay que decir que las mismas entidades públicas han apoyado, han puesto unos recursos de contrapartida, incluso los privados también han financiado parte de los proyectos. Del lado de las entidades estamos hablando de cerca de 640 millones de pesos, digamos, y esa es una ayuda bastante importante. En este momento estamos en revisión, en mirar la posibilidad de financiar, de poner unos recursos adicionales que podríamos hacer, pero acá hay una cosa que es bueno que se conozca, y es que cuando uno comienza a trabajar con las entidades públicas, que sale y comienza a interactuar y a conocer un poco más la realidad y mira, digamos, todo el mapeo de las entidades públicas, se da cuenta que realmente el problema no es plata. Es decir, sorpresivamente yo no sé si este es un sector, tiene ciertas características y el problema realmente no es la disponibilidad de presupuesto. Lo que sí está ocurriendo es que ese presupuesto no está destinado, no está organizado, estructurado de manera eficiente. Es decir, hay traslapes en las inversiones, hay soluciones tecnológicas que se están duplicando. Conozco casos de entidades que están desarrollando la misma solución, cada una por su lado, y uno dice, pues no, digamos, hay que hacerlo de otra manera. Y al final el problema no es plata. Hay otros problemas mucho más estructurales que son los que pues obviamente tenemos que atacar y comenzar a trabajar, pero en términos de recursos, los recursos están por ahí. Hay entidades que están bajando recursos de cooperación, por ejemplo, para automatizar trámites o sistemas de información, y hay otras que se están apalancando en sistemas que ya tienen al interior de las entidades o de otras entidades. Luego el Ministerio pues obviamente está poniendo parte de los recursos, pero definitivamente la problemática no es de recursos en este momento. Porque también para eso hay colaboración finalmente. Sí, exacto, y lo es que son como muchas, digamos, en este proyecto hay como muchas enseñanzas, muchos aprendizajes. Conozco también casos donde la solución tecnológica que hay que implementar está ahí, está al lado, la tiene la misma entidad pública, solo que no se han podido hablar, no se han podido coordinar pues, por diferentes circunstancias. Lo otro es que tradicionalmente uno piensa en este tipo de proyectos tecnológicos, lo primero que piensa es en desarrollar software, ¿no? Entonces hay que automatizar este proceso, entonces ¿cómo vamos a desarrollar software? Entonces diseñemos software, desarrollemos software. Resulta que eso ya desde el punto de vista tecnológico hoy en día ya existen soluciones para todo. Entonces, digamos, hay muchas maneras de hacer más eficiente el desarrollo de los proyectos, la ejecución de los recursos, y lo que estamos tratando de hacer es promover justamente la eficiencia en la asignación de los recursos. Enrique, me gusta mucho que toques el tema de los aprendizajes, porque finalmente este es un proyecto como muchos otros que nos dejan aprendizajes de ambos lados, tanto desde lo que se hace para solucionarles la vida a los ciudadanos, como desde los ciudadanos en cómo acceder a estos servicios. Yo quisiera que cada uno de ustedes nos contara esos aprendizajes que han tenido para que todos quienes nos están viendo vean también que de este proyecto vamos a sacar resultados, pero también se sacan resultados internos, como todas estas experiencias que encontramos. Bueno, yo de alguna forma veo que sí son dos mundos.
que se unen, y eso pues ha sido muy enriquecedor. Es como Venus y Marte uniéndose, ¿no? El sector privado y el sector público para un mismo fin. Y ahí yo creo que uno de los grandes aprendizajes es que necesitamos tiempo para conocernos entre las entidades, tiempo para hacer mejores desarrollos. Muchas veces el día a día nos agobia con ese afán de tener las cosas listas, y yo creo que como esto es algo nuevo, como esto es algo que nos estamos conociendo entre las entidades, entre sus problemas, los solucionadores que vienen con otra mentalidad, es un tema, para mí ha sido como el tema de aprendizaje, de podernos dar un poquito más, ser más flexibles con el tiempo. Y lo otro es poderlo replicar más fácilmente, ¿no? Ahorita tenemos estas entidades, ojalá muchas más se unieran y pues Colombia fuera como un líder en temas digitales, en trámites en línea, ¿no? Y que aquí pues no solamente los colombianos sino los extranjeros que vinieran quedáramos todos sorprendidos de la rapidez con que podemos hacer los trámites. Bueno, y Enrique. Estoy de acuerdo con lo de Alejandro, iba a retomar lo que él dijo de replicar y un poco conectando con lo que decía anteriormente. En el caso, por ejemplo, del pasaporte, esa es una solución que perfectamente puede ser adaptada por todas las gobernaciones del país, es decir, no necesitamos para cada gobernación desarrollar una solución tecnológica, eso se puede adaptar, eso se puede tomar lo que ya existe, y lo mismo ocurre en el caso de historia clínica, las soluciones tecnológicas ya están, era un poco lo que decía. Y creo que también, digamos, uno de los aprendizajes es justamente eso, que a veces para llegar al nivel territorial, por ejemplo, uno podría implementar iniciativas que ya están en el nivel central y irlas bajando o irlas subiendo hacia lo local y hacia lo regional. La otra gran enseñanza que yo he tenido es realmente para que los proyectos anden se necesita de una decisión, y esa decisión la tiene el gerente público. La decisión no es del señor de sistemas, son los que administran los sistemas de información, es del gerente público. Y muchas veces como que nos enredamos en temas operativos, y lo que falta es que alguien diga se hace y si salimos con el proyecto y comenzamos a trabajar. Por eso decía que el problema no es tanto de recursos financieros, sino es más, para mí es como del capital político y la capacidad de decidir lo vamos a hacer y ir hacia la misma meta. Otro de los grandes aprendizajes es que cada una de las entidades tiene una lógica, cada una de las entidades tiene una manera de operar. A veces uno se debate entre o cambiamos definitivamente toda la manera como está funcionando las entidades, o entendemos más bien su lógica y a partir de ahí comenzamos a innovar y a cambiar la manera como opera. Es decir, eso es como todo el tiempo. Pero yo creo que el llamado es a que repensemos también como entidades si como estamos funcionando, hacemos simplemente la traducción al digital o cambiamos el gran sistema y lo hacemos mucho más rápido. Ese es un aprendizaje que yo creo que deberíamos como tratar de transmitir a las entidades y que no se rigen, bueno, ahorita vamos, el trámite eran 5 pasos, seguimos con los 5 pasos, pero ahora en línea. No, aprovechemos estas tecnologías a ver si también simplificamos como la forma de como habíamos pensado antes. Exacto, y ahí creo que hay que trabajar en ese tema. Hoy en día, por ejemplo, el trámite de libreta militar, ¿no? Entonces el trámite de libreta militar, acaba de salir una nueva ley que ya fija como unos parámetros, pero incluso ese trámite podría ser mucho más ambicioso en mi manera de ver. Se va a desmaterializar, a futuro no va a existir libreta militar como la conocemos hoy en día, es decir, ese documento va a desaparecer y lo que va a existir es simplemente una consulta a una base de datos. Y hace poco escuché que también otras entidades están, por ejemplo, en proceso de desmaterializar cosas que hoy en día pues, para nosotros son como normales, por ejemplo, la licencia de conducción. Alguien también del Ministerio de Transporte decía es que la licencia de conducción per se no tiene ningún sentido, porque lo que tienen que hacer es validar que yo tenga, que sea apto para conducir un vehículo, y ahí no necesito ni una licencia de conducción, nada, necesito es una consulta. Entonces creo que estamos también llegando a un punto donde justamente hay que pensarlo desde otra manera, y Alejandro lo dijo correctamente, no se trata de hacer lo mismo ahora por internet, ¿no? Pues porque eso no resuelve los temas, se trata de innovar y de hacer las cosas absolutamente diferentes, y hoy en día la tecnología ya permite eso, o sea, hoy en día ya estamos hablando de la inteligencia artificial, del blockchain, de carros autónomos, y eso
ya está comenzando a permear la manera como las entidades públicas trabajan. Entonces, a futuro yo lo que aspiraría es que se piense desde ahí, ya desde otra lógica, como borrar lo que históricamente hemos hecho y hacerlo de otra manera. Y hay un buen escenario. También hemos encontrado gente comprometida, que ya le ve el valor a la tecnología. Hace, digamos, unos años esto era un poco complicado, cómo hacerle entender a las personas el valor de la tecnología sin que lo vean como una obligación o como algo impuesto o porque hay que cumplir la norma, sino porque realmente genera valor y hoy en día creo que hay un buen escenario y hemos encontrado casos muy muy buenos con los cuales se puede trabajar. Bueno, recuerden que estamos hablando de Cometa 2018. Hoy me acompañan Enrique Cusba, subdirector de Gobierno Digital, y Alejandro Sarastri, director de Innovación de Impulsa. Y estas dos entidades estamos juntas trabajando precisamente en este proyecto Cometa 2018. Pueden dejar todas sus preguntas en este Facebook Live o también con el numeral Hablemos de Gov Digital. Y algo que nos están preguntando mucho a través de las redes es que hablemos un poco más de esos trámites. ¿Cuáles son esos trámites de los que nos vamos a ver beneficiados los ciudadanos y que son producto de este Cometa 2018? Voy a contarles un poquitín más el alcance de libreta militar, por ejemplo, que para mí ese es como insignia por todos los problemas que uno escucha. Y yo les cuento el del INVIMA. Y es más empresario, como les decíamos, hay como dos tipos de públicos acá, ¿no? Los empresarios, y su objetivo es competitividad, y el otro es ciudadanos, y su objetivo es es calidad de vida, es más facilidad para relacionarse con el Estado. Libreta militar estamos apoyando en tres cosas particularmente. Entonces, la grande, la central, es la que les decía, se va a desmaterializar la libreta militar, no va a existir el documento de libreta militar. En esta etapa lo que va a existir es una constancia de que la persona definió su situación militar, y esa constancia la va a poder descargar desde internet, la va a poder validar y tiene, pues digamos, toda la validez jurídica que hoy en día se le asigna a este documento de la libreta militar. Adicionalmente, y ese es uno de los grandes retos del proyecto de libreta militar, para hacer la liquidación de la libreta, para saber cuánto tienen que pagar los papás por la libreta militar de sus hijos, hoy en día tienen que recoger información de cerca de 15 entidades, más o menos, dependiendo además de la situación de cada persona, ¿no? Entonces hay personas, por ejemplo, que pertenecen, qué sé yo, a comunidades indígenas, entonces el Ministerio del Interior tiene que certificar que esa persona hace parte de una comunidad indígena. Además tienen que anexar o entregar documentos como la declaración de renta de los papás, incluso de los familiares cercanos. Tienen que verificar si tienen predios, entonces habrá que anexar el certificado catastral, justamente el que también se está apoyando por el IGAC, y así una serie de documentos que en total suman más de 20 cosas, más de 20 certificaciones, más de 20 datos que se requieren para hacer la liquidación de la libreta. Eso que nosotros llamamos, es lo que llamamos interoperabilidad, y entonces es cómo hacemos para traer la información entre los sistemas para que compartan la información y no sea la persona que va a hacer la solicitud de la libreta militar con sus documentos en una carpeta yendo al distrito militar respectivo. Ese es el propósito de este proyecto, y aspiramos a que en un lapso de un mes podamos tener los primeros resultados y que además las personas puedan, a través de una aplicación móvil o de una aplicación web, consultar el estado de su solicitud, hacer el pago electrónico de la libreta militar y todo el proceso al final que implica la solicitud, la expedición, la renovación, el cambio de libreta militar. Hay otro, digamos que está más relacionado con ciudadanos, y es el caso del pasaporte. Entonces, les decía que la Cancillería ha avanzado muchísimo y es reconocida. La Cancillería hoy en día disminuyó los tiempos de expedición del pasaporte y su propósito, y digamos acá, no sé si en este momento ya está en implementación, y es que el pasaporte le llegue a uno a la casa. Le va a llegar el pasaporte a la casa, no voy a tener que ir a recogerlo a ningún lado. Eso se está haciendo actualmente en Bogotá, pero imaginémonos que eso ocurre en todos los departamentos del país. Entonces iniciamos con la Gobernación del Valle, y allá lo que aspiramos es a que la cita se pueda hacer de manera electrónica, que los pagos se puedan hacer de manera electrónica, y también ellos están planteando la posibilidad de enviarle el pasaporte a la casa de cada una de las personas, y ahí ya nos estamos ahorrando muchísimo tiempo. El otro tema
o el otro proyecto es el de historia clínica electrónica. Entonces, lo que se está haciendo con este proyecto es, la gobernación de Cundinamarca ya desarrolló un sistema, entonces tiene organizado la información de todas las personas que hacen parte del sistema de seguridad social a nivel departamento. Pero resulta que hay personas que se desplazan a otros municipios o a otros departamentos y que eventualmente pueden acceder a servicios que los prestan las EPS o las entidades administradoras en ese departamento. Lo que se está haciendo es conectar estos sistemas entre la gobernación del Quindío y la gobernación de Cundinamarca para intercambiar esa información de las personas y que sea a través de los sistemas que puedan consultar o hacer traslados o acceder a servicios de salud. Y eso es lo que aspiramos también a que después se pueda masificar y que no solo sean estos dos departamentos, sino que a nivel país haya ese intercambio de información. Entonces esos son 3 ejemplos puntuales de lo que estamos haciendo por el lado de ciudadano. Alejandro. Bueno, el del INVIMA que les quería comentar es que originalmente para sacar un registro sanitario en Colombia uno tenía que llenar muchos papeles, llevar muchas certificaciones y había solamente una ventanilla en Colombia que era en Bogotá. Entonces un empresario o una persona que quisiera montar un negocio, sacar un nuevo producto al mercado, tenía que recoger todos esos documentos, viajar a Bogotá y radicarlo en la ventanilla. Entonces era súper tedioso y es un proceso que se demora hoy en día mucho tiempo. Ese es el registro sanitario, fitosanitario también, y hoy en día con la solución lo que estamos planteando es que se pueda hacer todo digitalmente, que la persona pueda enviar a través de una plataforma digital todos los documentos desde cualquier parte del territorio y que la respuesta del INVIMA también sea digital. Entonces esto va a ahorrar muchos tiempos. Y hay un proyecto adicional que estamos explorando y es el tema de la unidad de restitución de tierras. Nos vemos en este periodo de posconflicto que hay unas nuevas entidades que necesitan mucho apoyo del tema digital y del tema de la tecnología, la unidad de víctimas, la unidad de restitución de tierras, y ellos tienen unos procesos muy tediosos, muy dispendiosos para dar esas certificaciones a las personas que han sido desplazadas, a las personas que han sido víctimas del conflicto, y se están tomando más tiempo de lo definido en la ley para dar esos certificados y para poder devolver, las tierras, y tienen también que tener mucha interconexión con las otras entidades. Entonces ahí estamos trabajando, vamos incipientemente adelantando algunos esfuerzos con estas entidades para poder también transferir la tecnología y las soluciones a estas entidades, que están más como relacionadas con el tema del posconflicto. Bueno, seguimos hablando de Cometa 2018 y les hemos contado que esto se trata de innovación colaborativa. Y Alejandro, yo quiero que le contemos a todos aquellos que nos están viendo por qué es importante que las entidades públicas innoven. Yo creo que no es solamente las entidades públicas. Yo creo que como país deberíamos todos pensar en innovar. Innovar es una forma de hacer mejor las cosas, de mejorar sistemas y procesos, de hacer un aporte significativo en la forma de hacer cosas. Obviamente en el sector público, en Colombia es muy importante que las entidades piensen en innovar, porque es la atención al ciudadano, ¿no? Aquí están todos los servidores públicos, estamos por una razón y es para hacer mejor la vida del ciudadano. Entonces innovar es un vehículo, no hay que innovar por innovar. Yo siempre digo que el tema de la innovación no se puede volver un objetivo como tal, sino es más bien usar la innovación como un vehículo para lograr un fin, y yo creo que en las entidades públicas es la mejor atención al ciudadano. Bueno, y volviendo al tema del ciudadano, ¿cómo le decimos a un ciudadano que esto le ayuda? ¿Qué es lo que le deberíamos ya decir? Porque finalmente este proyecto es pensado 100% en los ciudadanos. Pues yo creo que, digamos, el y en las entidades también, porque yo creo que dentro de las entidades también hay un ahorro, hay un beneficio, ¿no? Ellos se sentirán que ahora no tienen que ser imagínate el funcionario público recibiendo en esa ventanilla todos estos cartapasos de documentos, y ahora ya va a haber también un sistema más fácil. Entonces yo creo que también es de parte y parte. Sí, yo creo que hay que entender un poco mejor a las personas. Definitivamente la manera de llegarle a los ciudadanos no es con terminología técnica. Acá hemos hablado de la interoperabilidad y todo lo demás. A las personas no les interesa la interoperabilidad.
A la persona lo que le interesa es que la cédula, la libreta militar de su hijo se la entreguen lo antes posible y que no le pongan problemas y no lo hagan ir N veces o muchas veces a un distrito militar. Entonces yo creo que hay que informarlo de esa manera, y es que de ahora en adelante las personas van a tener su libreta militar en 2 días o 3 días o lo que sea. Esa es la manera de llegar un poco más a las personas, resolviéndole y hablándole desde su necesidad. Hace poco, por ejemplo, alguien nos decía que las personas que hacen el trámite de libreta militar mayoritariamente son las mamás de los hijos, no son los papás. Además es una cosa un poco antropológica, cultural, no sé, pero al final las mamás, las pobres mamás son las que tienen que ir a resolverle la problemática, o no la problemática, la situación militar de sus hijos, y son ellas las que tienen que madrugar y hacer todo este tipo de cosas. Entonces hay que llegar a ese nivel, hay que entenderlos un poquito más y comunicarles desde su necesidad. O sea, imaginemos una mamá que tiene que ir a otro municipio temprano, a veces quedarse para llevar una serie de documentos y resolver la situación militar de su hijo que tiene 18 años y que está, no sé, próximo a entrar a la universidad o para cualquier trabajo. Entonces hay que entender esa situación y sobre todo desde ahí, desde lo que le duele a las personas, es donde tenemos que actuar. Bueno, hemos estado hablando de Cometa 2018, vamos a leer algunas de sus preguntas que nos han hecho a través de este Facebook Live o a través del numeral Hablemos de Gov Digital. Gloria Estela Reaño Penagos nos dice: buenos días, interesante la conferencia, nos permite conocer el impacto de la innovación para resolver actividades laborales y personales. Muchas gracias, Gloria Estela, por estar conectada con nosotros. Y Pedro Pablo Pedraza Cruz, desde la Jefatura de Comunicaciones y Tecnología de la Información, nos pregunta: buenos días, ¿cuáles son los beneficios de este proyecto? Creo que es un poco lo que hablábamos ahorita, para los ciudadanos y también para las entidades. Sí, yo creo que es un gana-gana de tiempo, de eficiencia de recursos y de bienestar general. Creo que esos son a grandes rasgos los beneficios. De hecho, creo que esa pregunta y esta respuesta, Alejandro, se conecta con lo siguiente que nos dice Juan Zimbaqueva. Nos dice: ¿cuáles serían los beneficios para los empresarios privados? No es claro cuál sería el beneficio para que las empresas propongan soluciones de innovación. Hay dos cosas. Nosotros cuando hablamos de empresas, digamos, en primera instancia nos referimos a los solucionadores que están trabajando de la mano con las entidades públicas. Entonces nosotros abrimos digamos, estos retos de las entidades para que empresas del sector privado propusieran soluciones y las hicieran solucionaran, valga la pena la redundancia, colaborativamente con la entidad. Sin embargo, muchos de estos trámites, o bueno, sobre todo digamos a Tenimima, sí le impacta al grueso de los empresarios que quieran presentar un trámite. Si bien hablamos de ciudadanos, pues sí, los trámites individuales son de ciudadanos, pero esto también impacta a las empresas en el sentido de que van a tener que hacer trámites en algún momento ciudadanos que impacten a su empresa. Entonces son diferenciar esos dos tipos de empresas que tienen beneficios. Complementando lo que dice Alejandro, hay un objetivo de país y es mejorar en términos de competitividad, ¿no? Y, por ejemplo, hoy se está mejorando el tema de crear empresas. Hay que disminuir los tiempos para crear empresas. Entonces siempre nos ponen el ejemplo: en Panamá se puede crear empresa en 2 días o en 5 minutos, qué sé yo. Sí. Hay que eliminar como todas esas barreras que impiden justamente que florezca mucho más el sector privado en términos de empresa. Y lo otro es que los empresarios piensan en términos de costo y para ellos el hecho de enviar una persona a hacer el trámite, por ejemplo, de registro sanitario o cualquier otro, costos. Significa costos, exacto. Y al final eso también se puede traducir en costos para los que compramos, porque eso lo cargan al precio. Entonces hay un objetivo de competitividad del país, de mejorar nuestro mercado, de mejorar nuestro sector privado, y pues obviamente ahí el Estado juega un papel importante, por lo menos no los afectemos, ¿no? Es decir, quitemos todas las barreras que se están generando para que eso pueda fluir de manera mucho más efectiva. Bueno, seguimos con más preguntas. Carmen Mayorga nos dice: si una entidad territorial tiene un trámite ya en funcionamiento y se requieren modificaciones, ¿puede pedir colaboración de gobierno en línea? En este momento, para el nivel territorial, los trámites que hacen parte de la ruta son el pago de impuesto de predial y el de
ICA, el de Industria y Comercio. Esos dos trámites son prestados, provistos directamente por los entes territoriales, podrían eventualmente acceder a recursos, pero pues obviamente se requiere un proyecto estructurado y digamos con unos objetivos que tienen un impacto grande. Si ya tienen la solución tecnológica, lo importante es que esté coordinada, integrada, asociada a estos dos trámites, porque de lo contrario no podríamos hacer ningún tipo, por lo menos en términos de recursos, no lo podríamos hacer a través de este programa de Cometa. Eventualmente podríamos hacerlo a través de otro mecanismo con el ministerio, pero a través de Cometa no lo podríamos hacer. Bueno, seguimos con más comentarios. Franci Paola nos dice, sí, es muy común pretender crear cosas nuevas sin tener en cuenta lo que ya existe o lo que en prospectiva se conoce como el estado del arte. Debemos unir esfuerzos y pensar más en el usuario final. Finalmente, colaborar. Gracias, buenísimo. Diego Díaz también nos hace un comentario y nos dice, tiene razón, que falta que alguien tome la decisión de asumiendo la responsabilidad de adquirir o no adquirir, pero la gerencia técnica debe dar los parámetros para la correcta toma de decisiones. De acuerdo. Muchas gracias, Diego, por tu comentario. Vamos ahora con una pregunta de Isidro Bastidas. Nos dice, considero importante que de manera complementaria a los ejercicios de adaptación de tecnología se tengan en cuenta ejercicios de innovación abierta con los usuarios. ¿Cómo hacemos las entidades para recibir apoyo metodológico en estos ejercicios de innovación abierta? Uy, eso es... Perdón, me emocioné porque acá comenzamos a hablar de otros temas que son muy, muy interesantes. Sí, de hecho, hoy en día los ciudadanos, es más, nosotros creemos que los ciudadanos hoy en día hay que preguntarles y hacer encuestas para que nos den su opinión. Los ciudadanos ya están dejando toda esa información en el medio electrónico, lo están dejando en las redes. Si ahorita hiciéramos un ejercicio, un análisis de qué está diciendo la gente en las redes, en términos de, qué sé yo, de trámites o servicios de gobierno, allá ya vamos a encontrar qué es lo que están pidiendo. Entonces, lo que está ocurriendo es que toda la data, la información, que es uno de, digamos, de los pilares grandísimos de gobierno digital y de la economía digital, se está convirtiendo en esa fuente para poder hacer análisis de las necesidades de las personas. Y ahí se comienzan a encontrar cosas muy, muy interesantes. Se va a seguir trabajando mucho más en este tema de análisis de información, lo que nosotros conocemos como información estructurada o no estructurada. Eso probablemente es un término demasiado técnico, pero en última lo que quiero decir es que las personas ya están opinando, las personas ya están diciendo lo que quieren o lo que no quieren, y eso lo están diciendo en la aplicación, lo están diciendo en la red social, lo están diciendo en su Facebook, y lo que tenemos que hacer es ir con todo el potencial que tiene justamente la tecnología y traer esa información, analizarla y convertirla en respuesta, convertirla en mejores servicios. Un poco lo que hacemos en Urna de Cristal, que es escuchar activamente a los ciudadanos, porque sí venimos de un tiempo en el que no sabíamos qué decían y ahora la tecnología nos permite estar todo el tiempo escuchándolos y conversando. Exactamente. Y lo otro, Tati, es hay que hacerlos partícipes, digamos, ¿no? Ellos no son un sujeto pasivo, sí. Es decir, en esta nueva concepción, el ciudadano es el que debe decir qué es lo que quieren, cómo lo quieren y además ayudarlo a construir. Es decir, no se trata solo del ciudadano respondiendo, sino que él es una parte mucho más activa en este proceso. Y el reto para todas las entidades de gobierno, para nosotros, es cómo hacemos, o sea, para despertar eso y generar todo un ecosistema donde eso se dé de manera natural. Alejandro. Sí, yo estoy de acuerdo. Es un reto que tenemos como gobierno integrar a través de metodologías de innovación abierta esas sugerencias de los usuarios. Impulsa ha tenido algunos proyectos no enfocados al sector público de innovación abierta y pues valga la pena entonces la tarea, creo que nos vamos a poner entonces en la tarea de averiguar e investigar más cómo podemos usar estas metodologías para mejor diseñar nuestros instrumentos y atender a la población. Bueno, vamos ahora con una pregunta de Guillermo Moreno que nos dice, interesante información, pero ¿en dónde se puede obtener información sobre el acompañamiento para un emprendimiento digital? Bueno, lo primero es hacer una claridad, y es que esto no es emprendimiento. O sea, hay una diferencia entre
el emprendimiento, que para eso existen iniciativas también desde el ministerio como apps.co, como Emprende con Datos, que está apoyando el desarrollo de emprendimientos a través del uso de información pública. Ese es, digamos, el tipo de apoyo hacia el emprendimiento, que es desde el diseño de una idea, la transformación de esa idea ya en un modelo de negocio y todo lo demás. Es decir, esto es para las personas que están incursionando y quieren hacer algún tipo de negocio. Ese es emprendimiento. Cometa no es emprendimiento. Cometa no busca apoyar el surgimiento de empresas, digamos, sino que lo que busca es que ya las empresas que están constituidas y que pueden ayudar a automatizar un servicio o a resolver una problemática, lo hagan. Entonces creo que es importante. Sin embargo, yo quisiera aprovechar la pregunta para decirle a los ciudadanos que hay una herramienta desde Impulsa que se llama Aldea. La pueden consultar en nuestra página web y ahí pueden responder una encuesta muy fácil de unas preguntas para validar su emprendimiento, bien sea tecnológico o no. Y eso puede pasar a un panel de expertos donde le dan asesorías y hay unas llaves de éxito que le podemos entregar dependiendo de cómo se desempeña su emprendimiento. Y para finalizar también tenemos un gran evento en noviembre que es el Héroes Fest. Y invitamos pues a todos los emprendedores del sector TIC y demás para que nos acompañen. Es el 28, 29 y 30 de noviembre en la Universidad Javeriana. Y se pueden registrar también a través de nuestra página web. ¿Ya están abiertas las inscripciones? Sí. Tati, para responderle igual, porque le respondí sobre el emprendimiento, pero no sobre dónde encuentro información. Toda la información de esta iniciativa está en www.cometa2018.gov.co. Ahí están todos los proyectos, las iniciativas, el avance y todo lo demás, y se pueden enterar pues, de manera mucho más directa. Y ya también para los otros temas de emprendimiento, proyectos, para acabarle de contestar la pregunta que nos hacen, también pueden ir a Ministerio TIC, ahí están las otras iniciativas de las que habló Enrique, o a Impulsa, donde también pueden encontrar apoyo para sus emprendimientos. Daniel Valencia Viteri nos dice, ¿cómo otras gobernaciones pueden acceder a Cometa? Daniel, en este momento y para todos existe una convocatoria abierta para que las entidades puedan postular problemáticas. Hay que decir que los recursos que están ahorita, que se van a asignar, son limitados. Realmente estamos hablando de cerca de 1.300 millones de pesos, entonces con eso pues aspiramos a cubrir, a apoyar, yo creo que no va a ser un número gigante, pero pues son recursos que existen, que están disponibles en este momento y las gobernaciones podrían perfectamente acceder a esos en el marco de los proyectos, de los trámites que hemos mencionado. Posteriormente revisaremos la posibilidad de poner más recursos. Eso es algo que en este momento no está, pues, digamos, del todo definido, pero pues sí es la intención del Ministerio seguir apoyando hasta completar los 19 trámites y servicios que es nuestra meta 2018 y que por ahora estamos enfocados en 2017, pero 2018 pues ya hay que comenzar a trabajar. Bueno, seguimos con otro comentario de Diana Patricia Durán Ortega. Ella dice, considero que si bien es súper importante generar ideas innovadoras y eficientes en las entidades públicas, si los gerentes o directores no dan luz verde para que se implementen, de nada sirve. Sí, es cierto. Y era lo que mencionaba. A mí incluso me gustaría que sobre eso también nos ayudaran a identificar cómo hacemos, o sea, cómo hacemos para incentivar al gerente público, para que el gerente público diga, sí, hagámoslo. Eso pasa por diversas razones, ¿no? Hay un tema político, hay un tema de visibilidad. A las entidades les gusta mucho hacerse visibles y mostrar que están haciendo cosas interesantes y mostrar que están avanzando y que son modernas y todo lo demás. Entonces yo creo que hay que trabajar un poco también con ese espíritu y con ese elemento político, comunicacional de las entidades públicas. Creo que hay que invertir también un poco como el balance o los mecanismos. Lo que les decía es que Colombia per se es así, o sea, si no existe una norma no funcionamos, si no existe una norma es muy difícil avanzar en ciertas actividades o hacer ciertos propósitos. Yo creo que las normas no son la salida, no son todas las salidas, son necesarias, pero no debería ser la entrada. Esto pasa por incentivos al final, pasa un poco más por qué es lo que incentiva a un gerente público, a una entidad o a un servidor público a tomar decisiones de cierto tipo. Entonces creo que hay que identificar esas partes y pues hacerlas visibles. Y lo otro es que
hay que sacar a nosotros mismos, hay que sacarnos de nuestro círculo de la entidad independiente. Hoy en día los problemas de salud no son problemas del Ministerio de Salud, los problemas de vivienda no son problemas del Ministerio de Vivienda, son problemas de todas las organizaciones. El problema de la libreta militar no es un problema del ejército, el problema de la libreta militar es un problema de todas las entidades públicas a nivel nacional y a nivel territorial. Entonces hay que llevar esas problemáticas a ese nivel y entender que no se trata de cosas coyunturales ni de cosas específicas de una entidad o de un gerente público, o sea, al final es un problema de país. Es que lo que está en juego no es el ejército, ni es el INVIMA, ni es el IGAC, lo que está en juego es el Estado, lo que está en juego es el país como todo. Y también el ciudadano. Nosotros partimos de que somos ciudadanos primero antes de servidores públicos también, y esto es algo que nos beneficia a todos. Por eso también trabajamos con ese espíritu de innovar y de querer facilitar la vida de los ciudadanos, que finalmente somos todos los que nos veríamos muy beneficiados de que proyectos como Cometa salgan adelante y den sus frutos, como ya lo estamos viendo. Vamos a ir cerrando este espacio donde hemos estado hablando de Cometa 2018, y nuestra última pregunta es de @Simbaqueva_Juan. Él nos dice: ¿cuáles son los beneficios para que las entidades privadas colaboren con los desarrollos públicos? Como lo decía anteriormente, nosotros abrimos una convocatoria para que se habilitaran solucionadores TIC para esas entidades. Ahorita vamos a sacar una nueva convocatoria, los invitamos a que la vean en la página web de Impulsa. Ahí es, si eres una empresa TIC, puedes participar de esta convocatoria para habilitarte como solucionador y poder participar en el reto de una entidad. Ese sería como el beneficio que tenemos ahorita. Bueno, vamos llegando al final de este espacio. ¿Quieren concluir con algo? ¿Cuál es el mensaje final que quieren darle a las personas que nos están viendo en este momento y que finalmente han hecho bastantes comentarios acerca de Cometa y de los beneficios también que nos trae a todos, tanto entidades como ciudadanos? Pues del lado de las entidades es que pensemos un poco más nuestro papel en este escenario en el que estamos hoy en día. Tenemos un rol muy importante, central, en la transformación de la manera como opera el gobierno, en la transformación del país, en todo lo demás. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo en mejorar nuestro servicio, pero a veces eso se entiende como que es muy difícil, como que es una carga, como que realmente ese esfuerzo no es que sea complicado, es más, es interesante, es chévere, porque al final pues hay problemas, o sea, tenemos problemas, y lo peor que hacemos es aislarnos y decir que los problemas no tienen solución, hay que atacarlos, no hay otra manera. Lo otro, creo que la tecnología hoy en día está abriendo muchas posibilidades para resolver problemáticas públicas. Y como les decía, no se trata de software, no se trata de tecnología. Los elementos más relevantes y más importantes pasan por otro tipo de cosas, por otro tipo de recursos. Y a nosotros, servidores públicos, nos corresponde hacer eso. Muchas veces nosotros nos quejamos de que el otro no toma la decisión, de que es muy difícil, pero hay otros ejercicios donde la decisión ha comenzado por los servidores públicos del nivel operativo, del nivel profesional, etcétera, etcétera. Y eso lo que hace es permear toda la institución. Luego, digamos, el segundo mensaje es a nosotros también podemos hacer innovación, nosotros también podemos transformar esa realidad. Y el tercero es pues el papel del Ministerio TIC y de la Dirección de Gobierno Digital. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es unir partes, y lo que hemos encontrado son cosas interesantes. O sea, el Ministerio en este momento está haciendo una función de catalizador de alguna manera de todas estas iniciativas, de conector, de conectar diversas entidades. Ese es el rol que está ejerciendo en este momento, y pues creo que lo vamos a seguir potenciando un poco más en beneficio en últimas de toda la prestación de servicios a cargo del Estado. Alejandro. Bueno, yo creo que haría una invitación a que pues no nos vieran como una relación Estado-ciudadano, sino que entendieran también que detrás de todas estas entidades hay otros colombianos igual que ustedes. Detrás de esas ventanillas, detrás de esos sistemas de información, hay un operario, un servidor público, y todos no estamos exentos de equivocarnos. Entonces yo sí quisiera como transmitir que esto pueda ser un esfuerzo pues de todo el país, no solamente
de los servidores que estamos acá o de los que están detrás de esas entidades tratándolas de modernizar, sino que también apoyaran y entendieran el esfuerzo que se está haciendo para poder tener como una mejor solución a futuro y que fuera colaborativo entre todos, verdaderamente colaborativo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en este espacio Hablemos de Gobierno Digital. Estuvo Enrique Cudba, subdirector de Gobierno Digital, y Alejandro Saraste, director de Innovación de Impulsa. Yo soy Tatiana Sánchez y los esperamos en otro espacio para hablar más de este Gobierno Digital.